Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí para compartir su palabra. Y primeramente queremos darle gracias a Dios, ¿verdad? Y a nuestros pastores por esta oportunidad que nos dan. Y vamos a hacer una oración para comenzar nuestra meditación en la palabra acerca del discipulado, esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias que nos permites estar aquí, Señor, comunicándonos a través de este medio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que tú tomes el control de esta clase, Padre, que tú vengas a enseñarnos a través de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Quiero que abran su Biblia, si la tienen allí, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos, vamos a darle lectura a los versículos del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20, dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús a la letra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hablando acerca del discipulado, ¿verdad? Primero quisiera decir que la palabra griega traducida como discípulo significa seguidor. Entonces, pues vamos a hablar de los discípulos, vamos a hablar de los seguidores, en este caso del discipulado cristiano, de los seguidores de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y este pasaje nos habla claramente que es Jesús quien nos está dando este mandamiento, ¿verdad? De que vayamos y hagamos discípulos. Vemos en este pasaje, ¿verdad?, que Jesús se acerca a sus discípulos. Después de que el Señor Jesucristo resucitó, dice que fueron María Magdalena y la otra María a la tumba a ver el cuerpo, a llevar las especias aromáticas para ungirle, y cuando ellas llegaron a ese lugar no lo encontraron. Y la palabra del Señor nos dice en el contexto de este pasaje que cuando ellas estaban allí se sintió un terremoto. Un ángel apareció y se sentó sobre la piedra fue removida de la tumba y el ángel se sentó sobre la piedra, y dice que las invitó a pasar y les dijo que vieran la tumba, que vieran allí adentro que el Señor Jesucristo no estaba allí, que ya había resucitado, ¿verdad? En otro evangelio nos habla que el ángel les dice: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él ha resucitado, no está aquí, ha resucitado. Y les da la instrucción que vayan y les digan a los discípulos de lo que ha sucedido con nuestro Señor Jesucristo, y que les diga que Él los va a ver posteriormente en Galilea, que allí en Galilea les dijo el ángel: allí le veréis. Y es interesante notar que el Señor Jesucristo resucitó, que no está muerto. El Señor Jesucristo fue crucificado y murió por los pecados de todos nosotros. Esa es la encomienda que el Señor Jesucristo quiere que nosotros vayamos y hablemos, de que Él vino a este mundo para salvarnos. Él vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y los discípulos, ¿verdad? En este caso, cuando les dicen las Marías que vayan a Galilea, ellos van allí. Y este pasaje que nosotros leíamos al principio es el pasaje donde Jesús les habla a ellos y les da la orden de ir y hacer discípulos. Y el Señor Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús no solamente había muerto por nosotros, por nuestros pecados, como la expiación de lo que en el Antiguo Testamento se había hablado de Él. Se cumple la profecía en su persona, y el Señor Jesús muere en la cruz por nosotros y muestra ahí tanto amor que
en esta noche nosotros vamos a estar hablando un poco de todo esto para ver qué exactamente el Señor quiso decir con vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Él vino a morir, Él vino y hizo una tarea muy especial, que era venir y salvar a los pecadores. Cuando vemos en este pasaje, ¿verdad?, que les está hablando a los discípulos con autoridad de lo alto, les dice, yo tengo esa autoridad para decirles y para mandarlos, tanto en el cielo como en la tierra. Les dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor, una persona que aprende, ¿verdad? Y después que aprende de alguien, va y enseña lo que aprendió y los trae para que sean seguidores de esa persona. Ese es el caso, ¿verdad?, de nosotros los cristianos. Hemos conocido a Jesús, hemos aprendido sus enseñanzas, hemos practicado sus enseñanzas, las aplicamos y las ponemos por obra. Al menos eso es lo que el Señor Jesucristo está esperando de todos nosotros, ¿verdad? Ojalá que en esta noche los que escuchan puedan hacer su decisión si no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. El primer paso para ser un discípulo es aceptar a Jesús como su Salvador. Todos somos pecadores, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros, dice, somos pecadores, pero hemos sido justificados por la gracia de Dios. Esto no es algo que venga de mí o de usted, esto es algo que viene de Dios. Cuando dice que hemos recibido, ¿verdad?, esa gracia, hemos sido justificados por esa gracia, ¿verdad? Gracia es algo que se nos da sin merecer. Y cuando nosotros seguimos escudriñando las Escrituras, leemos que por gracia hemos sido salvos, no por obras para que nadie nos gloriemos. No es todas las cosas que yo haga para Dios, no es todo lo que yo haga para los demás. Es porque Él quiso salvarme a mí, porque Él tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Y no es por las obras que yo haga, para que yo no tome la gloria, sino que la gloria sea para Él. Según Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es bien específico lo que tenemos aquí, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Él pone eso en nuestro corazón, el querer como el hacer en su buena voluntad. Es Dios el que nos da la salvación. Y en segundo lugar, ¿verdad?, el Señor nos pide que vivamos para Él. Si nosotros vivimos para Él, aprendemos sus enseñanzas, aprendemos sus mandamientos y los ponemos por obra en nuestra vida, si Dios viene a ser el primer lugar en nuestra vida, nosotros podemos ver ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros estamos simplemente necesitados de salvación, necesitados de que alguien nos ame, necesitados de que alguien nos cambie, necesitados de que alguien nos transforme, podemos simplemente ponernos delante de la presencia de Dios, y Dios, que nos ama tanto y que dio a su Hijo por nosotros para salvarnos, Él va a tener misericordia y nos va a mostrar ese amor tan grande que Él nos tiene por gracia, ¿verdad? Nos va a dar ese don, y un don es un regalo, no es algo que nosotros tomemos, sino algo que Él nos da, no es algo que nosotros merezcamos, sino algo que Él nos quiere dar. Gloria a Dios. Dice allí en
Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Esto es lo que el apóstol Pablo habla a los filipenses, pero más que nada cuando yo escudriño la palabra en estos versículos, yo puedo sentir que es Dios el que está hablándonos a nosotros, ¿verdad? Y diciéndonos, como siempre hemos obedecido. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros experimentamos un primer amor, y siempre que experimentamos ese primer amor, nosotros queremos agradar a Dios, nosotros queremos obedecerlo, nosotros queremos hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? Por su buena voluntad, Él pone ese deseo en mí de querer servirlo, de aprender su palabra y de poner por obra su palabra. Y aquí nosotros vemos, ¿verdad?, como mucho más. Dice, ahora en su ausencia, si estando con Él, era lo que decían los apóstoles, si cuando estaba con nosotros, ¿verdad?, lo servíamos, lo obedecíamos, lo amábamos, mucho más ahora, ¿verdad?, que Él no está. Pero en este caso, Pablo cuando va y les predica el evangelio a los filipenses, sucede en parte lo mismo, ¿verdad? Porque cuando Pablo está ahí, pues estaban muy animados, pero Pablo dice, mientras yo me voy, también quiero que sigan animados. Así como el Señor Jesucristo los animó a ellos a seguir, aunque Él se iba a ir, y Jesucristo prometió que cuando Él se fuera enviaría el Consolador para que estuviera con nosotros, así Pablo en esta ocasión está animando a los hermanos de Filipenses para que ellos, no importa que Pablo no esté allí, ellos sigan obedeciendo y sigan sirviendo al Señor y sigan ocupándose de su salvación con temor y con temblor. A veces hemos sido salvos, a veces asistimos a una iglesia o somos miembros de una iglesia y ya damos por hecho, ¿verdad?, nuestra salvación, los beneficios de ser salvo y que un día vamos a estar con el Señor. Y qué bueno que tengamos esa fe, pero también nosotros debemos de estar conscientes, ¿verdad?, que nuestra salvación la tenemos que cuidar con temor y con temblor. No dejando de hacer las cosas que empezamos a hacer en nuestro primer amor, no dejando de practicar las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Cuando nosotros vinimos a ser salvos, nosotros dejamos nuestra vieja manera de vivir, nuestra pasada manera de vivir, dejamos nuestras viejas costumbres, las cosas que hacíamos antes, ya no las hacemos ahora, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? El que hurtaba no hurte más, el que hacía esto o aquello que no agradaba al Señor, no lo haga más. Mas sin embargo pasan los días y pasa el tiempo y a veces descuidamos nuestra salvación o descuidamos nuestra vida cristiana. En esta noche, ¿verdad?, estos pasajes hacen que nosotros seamos invitados nuevamente a seguir guardando nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué es importante esto? No solamente es importante para que nosotros estemos en la presencia de Dios, no solamente es importante para que haya una buena relación y una buena comunicación entre Dios y nosotros. La santidad y el temor a Dios son importantes para Él. Nosotros tenemos que guardarnos nosotros de no hacer las cosas que hacíamos antes, que no se nos haga fácil volver a los caminos antiguos, que no se nos haga fácil hacer las mismas cosas que hacíamos antes, que no se nos haga fácil hablar como hablábamos antes, que no se nos haga fácil pecar como pecábamos antes. Que el Señor nos ayude para poder guardar nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué le digo que es importante esto? Esto es importante porque, como dijo el apóstol Pablo, somos cartas leídas. La gente está viendo lo que estamos haciendo. La gente está viendo lo que estamos oyendo lo que estamos hablando. La gente está viendo cómo estamos viviendo. Y ese va a ser nuestro testimonio. Y eso va a ser lo más importante para ellos. Ellos no pueden ver nuestro corazón. Ellos no pueden vernos cuando estamos
con la puerta cerrada, orando o leyendo la Biblia. Ellos van a ver nuestra actitud, ellos van a ver nuestra vida, ellos van a ver lo que hacemos, nuestras acciones o lo que dejamos de hacer por amor a Dios, para agradarlo a Él, para hacer un testimonio vivo, no solamente delante del Señor, sino delante de los hombres. Si no fuera importante, Dios no nos hubiera invitado a hacerlo. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Si realmente queremos realizar un discipulado efectivo, ¿qué estoy hablando? No solamente nuestro testimonio, sino también el poder espiritual que debe fluir de nuestra vida. Si hay una relación con Dios, una correcta relación con Dios, si nosotros estamos agradando al Señor en lo oculto, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, en lo público Él nos va a recompensar. Las almas se van a salvar, la gente se va a convertir, las personas van a escuchar cuando tú tengas una palabra, ¿verdad? Y como hemos escuchado un dicho que dice a veces, tus hechos me hablan más fuerte o tan fuerte que no puedo escuchar lo que estás diciendo, ¿verdad? Que no se diga eso de nosotros, que podamos ser personas genuinas, ¿verdad? Que prediquemos la palabra y que cuando nosotros hablemos la palabra fluya con poder y las personas puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el discipulado, ¿verdad? Vivir y para Dios y que nosotros podamos, que seamos personas convertidas, ¿verdad? Y que seamos personas que vivan para Él. ¿De qué manera nosotros vamos a lograr un discipulado efectivo, verdad? En tercer lugar, nosotros vamos a enseñar también a otros a hacerlo, ¿verdad? Eso es parte del discipulado. ¿Cómo voy a enseñarles yo? Yo debo permanecer en Cristo. Tenemos ahí, ¿verdad? Dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, fíjese bien, y tome su cruz y sígame. El Señor no dijo que el camino iba a ser fácil. Él dijo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Eso está en Marcos capítulo 8, versículos del 34 al 38, dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué me habla a mí o qué le habla a usted este pasaje, verdad? Que si nosotros vivimos de una manera egoísta, nada más para nosotros o nada más para nuestra familia, ¿verdad? Nosotros habremos gastado nuestra vida, pero si nosotros vivimos nuestra vida para Dios y como, ¿verdad? Nosotros ponemos nuestra familia en las manos de Dios, entonces vivimos para Él y entonces habremos aprovechado nuestra vida. Dice, salvará su vida. El que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Vemos nosotros en los apóstoles que cada uno de ellos estuvo dispuesto a morir por el Señor, a predicar el Evangelio. Eso es parte de ser un buen discípulo, ¿verdad? De que estés dispuesto a morir por la persona a la que sigues, por sus creencias o por las cosas que Él te enseñó o te mandó. En este caso, el Señor Jesucristo. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué gano yo conseguirle la corriente a todo el mundo y no decirle, verdad, realmente que somos, verdad, que vamos de pasada, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que necesitamos que nuestra vida sea transformada? Cuando ves el dolor, cuando ves la situación a tu alrededor, cuando ves la juventud que está tan necesitada de Dios, tan perdida, esa es la palabra, ¿verdad? Perdida, lost, como dicen en inglés los muchachos, te da compasión. Y eso era lo que el Señor Jesucristo sentía cuando veía a las multitudes, sentía compasión.
no quería que ninguno se perdiera. Así como nosotros vemos a las personas que están necesitadas de Dios y no queremos que se pierdan. Vemos a la juventud perdida y no queremos que se pierda. Queremos decirles que hay un Salvador, que Dios los ama, que Él tiene una vida con un propósito y un plan para ellos que es muy bueno. Un plan de bien y no de mal, ¿verdad? Como dice la Escritura en Jeremías. Esas cosas son las que tenemos que ir y enseñarles. Esas cosas son las que tenemos que ir y hablarles. Pero para ello, nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, porque a veces no queremos hablar, porque ya hablar y decir lo que es pecado se considera anticuado, o se considera que somos religiosos o santurrones. Nada de eso. Ya se ha hecho una etiqueta, pero no es así. El pecado es pecado y Dios sigue siendo Dios y sigue sentado en su trono. Y al final de nuestros días, que son pocos, 70, 80 años, 90, 100, no sé, pero un siglo se pasa. Y se han pasado muchos, inclusive después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora los años van a seguir pasando. ¿Y qué va a ser de mi vida? Yo no voy a estar aquí 200 ni 300 años. No van a pasar de 100, ¿verdad? Si tengo suerte o si el Señor dice, te voy a dejar la vida larga para que sigas hablando de mí. Pero, ¿qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Cuántos días tengo? Yo no lo sé. ¿Cuántos años tengo? Tampoco lo sé. Solamente Dios lo sabe. Aprovechemos el tiempo. Hoy aprovechemos el tiempo para compartir lo que Él nos ha dado y lo que ha hecho en nuestras vidas. Que Él ha transformado nuestras vidas, que nos ha dado paz, que nos ha dado amor. Porque nada de eso había antes. Todos somos por naturaleza egoístas y pensamos en nosotros mismos, qué voy a hacer, qué voy a estudiar, qué voy a trabajar, si voy a tener una casa, un carro, esto, lo otro, aquello. Pero cuando Cristo viene a tu vida y te confronta con tu vacío y te confronta con tu soledad y te confronta con que te das cuenta que necesitas a Dios, porque hay cosas más importantes que las cosas materiales o lo que te rodea, mucho más importantes. Entonces miras hacia arriba y quieres recibir la salvación. Y cuando recibes la salvación, quieres enseñarla a otros, ¿verdad? Quieres aprender la palabra, quieres tener una relación con Dios para poder enseñar a otros y ser efectivo cuando lo haces. Al menos ese es mi deseo y esa es mi experiencia. Exponer la palabra, exponer nuestro testimonio, que el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor en Juan 15, del 5 al 8, que el Espíritu Santo producirá el fruto. No soy yo la que produce los frutos, es el Espíritu Santo a través de mí, o el Espíritu Santo en mí. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Podemos aprender mucha Biblia, podemos aprender mucha teología, podemos aprender mucha homilética o apologética o lo que usted quiera aprender, puede servirnos, pero lo más importante es que tengamos una relación con Dios y vivamos en santidad. Que todo lo demás, ¿verdad?, nosotros podamos compartirlo con efectividad. Si tenemos todo y no tenemos eso, pues hemos perdido lo más importante. Pero si nosotros tenemos eso y aprendemos la palabra y la compartimos, que podamos estar preparados para presentar defensa y para presentar el Evangelio, ¿verdad?, de la esperanza que hay en nosotros. El Señor nos invita a estar unidos a Él. Él es la vid, nosotros somos la rama, los pámpanos. Una rama, si no está unida al árbol o a la planta, no va a sobrevivir, se va a morir, ¿verdad? Pero qué hermoso ver que en este caso el Señor nos dice, si ustedes están unidos a mí, van a poder hacerlo, pero sin mí
nada podéis hacer. El pámpano, dice, se secará, lo recogen, lo echan en el fuego que arde. Nosotros sabemos a qué se refiere el Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ese es el discipulado, esa es la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dio, nuestro Salvador. Que hablemos de Él sea nuestro deleite, que hablar de Él sea nuestra encomienda, que estemos preparados para presentar defensa de esa esperanza gloriosa que hay en nosotros, que podamos compartir el amor de Dios como lo hemos recibido y como lo hemos experimentado. Esa es nuestra gran comisión. Y como dijo el Señor aquí en el pasaje, ¿verdad? Enseñándoles a las personas que guarden todas las cosas que Él nos mandó a nosotros. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Prometió estar con nosotros cuando vayamos a predicar. Si Él nos manda, Él va a ir con nosotros. Si Él nos manda, Él va a estar allí, ¿verdad? Si Él te dice, ve para allá, Él es el Señor, Él manda y nosotros lo obedecemos y vamos. Él va a suplir lo que necesitemos, Él nos va a proteger, Él nos va a dar de nuevo, Él va a hacer que la palabra fluya y que la palabra llegue a los corazones y que las personas se conviertan. Es increíble cuando vamos a predicar o a evangelizar, cómo la gente está preparada, cómo la gente está deseosa de recibir el evangelio, de recibir la palabra. Nosotros no sabemos qué tan necesitado está el mundo hasta que nos acercamos a ellos y les predicamos la palabra. Tampoco vamos a saber qué tan dispuestos están para recibirla y para creer en el Señor Jesucristo y ser salvos hasta que vayamos y lo hagamos. Cuando usted lo haga, usted se va a sorprender. No tenga miedo. Si el Señor lo envía a predicar, si el Señor lo envía como nos está enviando en este pasaje, a ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. ¿Cómo yo le voy a enseñar si yo no aprendo? Tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que aprender la palabra de Dios. Es un mandamiento el que el Señor está dando aquí. Y termino con este otro mandamiento que el Señor da en su palabra. Él nos dijo, el nuevo mandamiento que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, y dice así, el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No solamente, ¿verdad?, nos mostremos el amor entre nosotros, sino aquellas personas que también vamos a evangelizar o a discipular, ¿verdad?, que ellas aprendan el amor de nosotros, de los unos para con los otros, ¿verdad? Yo creo que si algo puede impresionar al mundo en cuanto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es el amor que podamos mostrar. Esta es la gran comisión. Vayamos y mostremos el amor de Jesús. Hagamos una oración y con esto terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, venga a ser aquello que tú has dispuesto que sea hecho en los corazones de mis hermanos y hermanas que escuchan. Ayúdanos, Señor, para poder llevar mucho fruto, que estemos conectados con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto. Gracias, Señor. Amén. Pues que el Señor me les bendiga y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Y pues hasta la próxima. Dios les bendiga.